mucha atención porque llegó el momento del análisis y entender lo que está pasando en el país con el hundimiento de la reforma a la salud. Y Marco Mosquera a esta hora nos entrega más información de la mano de un invitado muy especial. Adelante, Marco. Aníbal, buenos días. Horas críticas para el sistema de salud en Colombia con el archivo de la reforma a la salud, la más importante bandera del gobierno Petro, y lo que estamos viviendo también con la intervención de por no decir, son las dos principales EPS en nuestro país, las que agrupan al mayor número de usuarios. Pero concentrémonos en el hundimiento de la reforma, y para hablar de eso nos conectamos a esta hora de la mañana con John Torres, editor del periódico El Tiempo. John, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Hola Marco, y sí, en efecto, pues como usted lo menciona, es una noticia muy importante, una noticia que venía cocinándose hace ya un par de semanas, cuando 9 de los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara, del Senado, perdóneme, dijeron que no le iban a votar al presidente Gustavo Petro la reforma de la salud. Lo dilató el gobierno, intentó alargar el asunto, intentó hablar con ellos, finalmente no lo logra. Y yo creo que una cosa muy importante que hay que decir aquí es que esta es una decisión en democracia. El Congreso, con el presidente Gustavo Petro, fue elegido por el pueblo, tiene la representación popular y tiene la posibilidad de tomar estas decisiones. O sea que esas declaraciones que han sonado por allí muy altisonantes, incluso voces llamando a una constituyente, pues la verdad no tienen mucho que ver con el juego de la democracia colombiana. Lo que pasó aquí, una vez más, es que hay un equilibrio de poderes y el Congreso ha tomado una decisión que podía tomar. Sí, John, ¿cuál es el impacto de esta que es una derrota política para el presidente Petro y su gobierno? Pues esta es una derrota muy grande, la mayor derrota, por supuesto, en el Congreso. Habrá que ver qué pasa con otras reformas importantes, las reformas sociales que llama el gobierno, que son la reforma laboral y pensional, que están en el Congreso, que no han despegado y que les quedan muy pocas semanas para que puedan salir adelante. Pero sin duda es un golpe político muy fuerte, un golpe político que podría compararse con la derrota del pacto histórico en las elecciones regionales del año pasado, que recuerden ustedes que el gobierno apostó muy fuerte con un señor como Gustavo Bolívar en Bogotá, que no logra ni siquiera la segunda votación, sino la tercera. Y esto impacta muy duro al gobierno. Pero además lo impacta porque más allá de la discusión de la reforma, que tenía, por supuesto, aspectos positivos, muchos muy polémicos, tenía huecos también enormes. Nunca nos contaron cuánto iba a valer la reforma de la salud. El gobierno no fue capaz de explicar eso. El Ministerio de Hacienda nunca llevó las cifras. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que el gobierno nunca estuvo dispuesto a conciliar. A pesar de que en las últimas semanas intentaron, para salvar la reforma, decir que iba a haber conciliación, pues ese no fue el tono del último año. Recuerdan ustedes a la exministra Carolina Corcho y ahora a Guillermo Alfonso Jaramillo en un tono bastante beligerante, y políticamente el gobierno se equivoca, el gobierno rompe la coalición y llegamos a un escenario en el que finalmente no logra consolidar mayorías. Pero una vez más, esto es un juego democrático y hay que respetar la democracia porque a eso nos comprometimos todos, sobre todo las personas que terminan siendo elegidas por voto popular. Sí, pues lo invito yo a usted, a los televidentes, a que escuchemos la siguiente declaración del presidente Petro, pocos momentos después de que se hundiera la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque esto no son granos de café, que es importante, pero aquí es más importante, son vidas humanas. ¿Por qué y para qué? Matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud donde ahora se privilegiara al paciente, no al negociante. ¿Cómo interpretar, John, esta declaración del primer mandatario justo cuando esta misma semana fueron intervenidas las dos principales EPS de Colombia y de acuerdo a esos criterios de intervención podría haber otras EPS que van por el mismo camino? Claro, bueno, pues vea que en el periódico El Tiempo estamos hablando del plan B del gobierno. El gobierno ve que finalmente se van a hundir las reformas y lo que termina haciendo es intervenir de manera muy polémica porque los argumentos, a diferencia de intervenciones en el pasado, pues son discutibles, la verdad. Termina interviniendo primero Sanitas, que además Sanitas es la EPS que más se enfrentó a la reforma de salud del gobierno, que le dijo al gobierno que muy buena parte de la responsabilidad de la crisis de hoy, y lo han dicho muchos sectores, es porque el gobierno no ha girado las platas que tiene que girar.
Y luego el gobierno interviene ayer la nueva EPS, que ya estaba en control del gobierno, recordemos, porque a través también de decisiones de la Super, el gobierno logró que las cajas de compensación que eran dueñas de la mitad de nueva EPS finalmente votaron por el candidato del gobierno que se llama Aldo Cadena. Lo que va a hacer el gobierno es intentar implementar la reforma de salud por derechas. Esto es discutible desde el juego de la democracia, porque si entonces la querían aplicar así, ¿para qué la llevaban al Congreso? Y el presidente Petro una vez más utiliza argumentos que pues, son bastante discutibles, bastante polémicos, y la reforma tenía dificultades muy grandes, y una cosa muy importante es que nunca intentaron conciliar. ¿Pero qué va a pasar? Están aplicando las reformas pues por derecha, intervienen estas dos EPS que juntas tienen más o menos 17 millones de personas y van a empezar a implementarla. Aquí lo importante al final de todo es que se salvaguarde la salud de los colombianos. El sistema de salud de Colombia no funciona mal, a diferencia del discurso oficial, pero sin duda tiene dificultades, sobre todo dificultades en las periferias, dificultades en las regiones, y lo que tiene que hacer el gobierno, ahora que tiene el control de las dos EPS, es garantizar que van a seguir funcionando y que van a funcionar mejor. Y hay un detalle muy importante, Marco, el gobierno puede decidir hacer esto, pero claramente esto está sujeto a controles, y va a haber un control muy grande al final, un control del Consejo de Estado, que tiene la facultad de revisar cada actuación del gobierno, cada actuación administrativa, y allí puede que se embolaten las cosas, porque una vez más los argumentos para la intervención y sobre todo la situación que se ha generado por la falta de pagos, pues son bastante discutibles, porque no puede ser que el gobierno intervenga EPS para aplicar una reforma que se le hunde en el Congreso. Esos no son los elementos que dice la ley que deben tenerse en cuenta al aplicar una intervención. John Torres, editor del Tiempo, Casa Editorial, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy en Arriba Bogotá y ayudarnos a analizar este tema tan importante en materia política y también para el sistema de salud en Colombia. Un saludo, muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.